I'd like to start this happy morning here in Brazil, this happy afternoon there in Spain, and this happy night there in Malaysia, where our honored guests here with us, Professor Luis Miguel Vioque Galeana and Dr. Saslina Kamaruddin, will speak with us in this first panel of our fourth international meeting on corporate integrity and global legal regulation 2025. This first panel is covering the theme risk-based assessment and responsibility of corporations on those topics related to that. And we have specific coordination of this panel by myself, José Antonio Pontes, and Dr. André Ferreira de Oliveira, who is also our colleague here in our researching group of FACAMP. But this is not a meeting exactly presided by us here in Faculdades de Campinas, FACAMP Brazil, but actually a result of many efforts that I would like to highlight here this moment. Thanking especially all coordinators, Professors Ana Luisa Santana from Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brazil. Our colleague here, I have already mentioned, André Ferreira de Oliveira. Professor David Mendieta Gonzalez, University of Medellín, Colombia. Professor Evelyn Teles Carvajal, de la Universidad Autónoma de México, Ciudad de México, México. Dr. Fabio Bonilla Curi, our colleague here from FACAMP, Brazil. Dr. Irene Nohara from University Mackenzie, São Paulo, Brazil. Professor James Michael Cooper from California Western School of Law, United States. Professor Karin Klemp Franco, who is with us here and is our colleague too here in FACAMP. Dr. Kashyap Kompella from Institute of Directors and BIT School of Management in Mumbai, India. Dr. Mônica Robeika, Centro Unitá, Campinas, Brazil. And Dr. Marcelo Granato from Centro Universitário FACAMP here, our colleague here also in Brazil. Then this is a special event, an annual event that we are very happy to promote with all those colleagues from our network. And in this fourth occasion of the season of this international event, we are very happy to promote our Master in Law course here alongside with all those partners and colleagues who promote studies in corporate legal regulation, globally speaking. Then, without more delays, let's listen carefully to our colleague, Dr. Saslina Kamaruddin, Senior Lecturer in Law in Faculty of Management and Economics, Sultan Idris Education University in Malaysia. Thank you very much for being with us, Dr. Saslina Kamaruddin. Let's listen to you carefully. Thank you. Thank you very much, Professor Jose. Right. First and foremost, hi everyone. It's good evening here in Malaysia. Right. Today I'm going to present a topic which is my part of my research topic, which is ongoing as well. Right. I've been dwelling with this topic quite some time. Right. Today we are going to look into the topic of between regulation and practice, the challenges of lawyers' compliance with the anti-money laundering and anti-terrorism financing regime in Malaysia. Everyone knows that whenever it comes to money laundering, lawyers has always been the reluctant actors. Not only lawyers, many other professions also have problems with regards of compliance. Right.
with regards to that, let's look into background of the research, right? So background of this particular research says that money laundering and terrorism financing are basically Professor part of financial. Saslina, may I interrupt Yes. you and suggest that you put in the mode of this book, viewing the book, because then you can exclude all these other things. Just beside, here under, Is the it lecture, beside, to the left. beside? Yes. Thank you. All right. Is it better now? All right, thank you very much. All right, so talking about money laundering and terrorism financing, like I said earlier, we have known that since 1996, this money laundering and terrorism financing has posed a global risk to the, to the nations. And since 1996, Financial Action Task Force has included financial institution as part of the reporting institution, in which they have to report money laundering crimes to the authority, usually the central bank of each nations. And in 2003, they have identified the threats of terrorism financing and non-financial sectors. So in 2003, they have also included designated non-financial businesses and practices, which includes legal practitioners as part of the reporting institution. I think the duty has been since 2003, so 22 years has passed. The compliance is still something which is very, very weak across the nations. Right. Right, so talking about the Malaysian perspective, today I would like to actually give an overview about the Malaysian anti-money laundering law. So we have our first law way back in 2001, whereby we have established, according to the Financial Action Task Force recommendation, in 2001, we have established our law called Anti-Money Laundering Act in 2001, which that particular year we have actually criminalized money laundering. And then in 2003, we have done a progressive updates towards the law, whereby we have followed the Financial Action Task Force law or recommendations, which we criminalize terrorism financing, as well as we have included several professions and also non-financial businesses as part of the reporting institution. In 2013, we have also amended our law again. Basically, we have criminalized proceeds of unlawful activities act. Means we have followed the UK approach in criminalizing that all prime approach. And in 2005, the law was again amended to actually look into the asset seizure and asset forfeiture measures, whereby they have given a period of 18 months to actually go for the forfeiture. Right? So who are the actors within the anti-money laundering systems? As we can look into, basically most of the financial and non-financial businesses, they need to actually have an obligation to monitor. As a reporting institution, they have a monitoring duties. When they have a monitoring duties, they have to report the suspicious transactions by the compliance officer. In most, in the financial sectors, mostly they will have this compliance officers. But when we are talking about the designated non-financial businesses or non-banks reporting institution, usually they do not have this compliance officer. And then in Malaysia, all the STR or suspicious transactions report will go to the central bank, known as Financial Intelligence and Enforcement Department. And then from there, the matters will be escalated to the Public Prosecutors or Attorney General's office, and then the matters will be brought to the court usually. Right. So what are the lawyer's obligation under the Malaysian law? Basically, they have got 4 duties, right? Under the 4 duties, it can be expanded more. Under Section 16 of AML law in Malaysia, they have to conduct customer due diligence. They have to also, under Section 13 and 17, the lawyers has obligation to go for the record keeping and record retention measures. Usually, lawyer doesn't have problems with regard to record keeping because most lawyers are very good in document keepings and record keepings. And then the only problematic duties under the law, which most lawyers have problems, is always under Section 40, which is to report their clients or suspicious transaction reporting. And another problematic duties that can be actually observed by the lawyers in Malaysia is under Section 19, which is compliance program, whereby they need to have an internal control within the firms. They need to train their staffs with regard to the new risks of money laundering and terrorism financing. They need to appoint the compliance officers, right, within the firms, and also they need to have independent audit function to test all the 3 items listed above.
Right, so what are the problems within the Malaysian legal framework? As we can see, since 2004, legal practitioners as part of the reporting institution, Section 13 to Section 19 of the law, impose a mandatory legal duties to the AML compliance. So the Central Bank and also Malaysian Bar Council has issued guidelines for the legal practitioners to comply with the money laundering law. But then, as you can see, the report stated by the international and also local report stating that there is a weak reporting by the legal practitioners in 2007 and 2015 respectively. Right, in 2018 they says that there is a weak enforcement, outdated guidance, and underreporting of STR by this specific lawyers as well as other non-professionals like company secretaries, right, money changers and so on. The only professions or the only sectors that are reporting a lot of STR or raising a lot of STR is always coming from the financial institution. And in 2023, Malaysia has conducted their national risk assessment, stating that lawyers pose a medium risk to the money laundering and their compliance are rather weak. So we can see starting from 2007 until 2023, the report is consistent saying that the lawyers' compliance are rather weak, right? So basically, as we can see, the global literature says that inclusions of lawyers as gatekeepers impede on their attorney-client's privilege. This is why most reasons why the lawyers doesn't want to go and report STR about their clients. And also usually, as highlighted by PricewaterhouseCoopers, increase of transparency and staff to validate all the clients' accounts for review. Problems in the lawyer firms also have problems in getting the right people, process, and technology to achieve AML compliance. Most legal firms in Malaysia are basically operating from small to medium size, usually 2-3 people. So they wouldn't afford to get the right people and technology to achieve or to be in line in compliance with the anti-money laundering law. And of course, as stated by FCA in 2017, stated that technology adoption remains as technical impediments. And of course, time consuming in calculating complexity of transaction and preparing it into audit ready report. So usually legal firms will face all of these problems whenever they are complying with the ML law. So with regards to the Malaysian literature, lawyers become gatekeepers and after the FATF recommendation in 2003 and because of their vulnerabilities to the money laundering. And usually, as highlighted since 2004 up until now, imposition of the reporting obligations to legal practitioners resulted in the removal of attorney-client privilege or legal practitioners privilege. And of course, in 2013, Koh was actually representing one of the big legal firms in Malaysia, highlighted that the reluctance of legal practitioners to comply are because of the ethical concerns. Means you have to assist your clients or you want to assist the authorities. That is usually the dilemma that most of the Malaysian lawyers have, right? And of course, as highlighted again, lawyers posing medium risk to the crime of money laundering. And in 2018, FATF has highlighted that lawyers are basically posing a very low level of suspicious transaction reporting, right? So what are the problems that we can see within the compliance of lawyers? First, the legal problem is that they are afraid whenever a reporting suspicious transaction are imposed on them, that will impede on their legal professional privilege under Section 20 of the law, right? And then with regards to the operational problems, there is a lack of guidance, human and financial resources exist within the firms. And technical problem, usually there is a lack of technology adoption within the reporting institution, increase in digital payments, and also challenges for reporting institution to regulate money laundering. So usually with regards to the Malaysian legal positions, we do not have any law to actually regulate Bitcoins and cryptocurrency. So let's say if lawyers are dealing or receiving payments with regards to cryptocurrency, we do not have law. So that is one of the major challenges that we have. And of course, again, time taken to actually measure the complexity of transaction and to prepare audit reports. So this is usually the challenges that Malaysian lawyers have. So what are the challenges? Like I mentioned earlier, of course, LPP or legal professional privilege, it poses a challenge or it raises a tension between client confidentiality and AML reporting obligations. So I went to one of the firms and asked them, so why don't you report if, let's say, your clients comes to you to buy a property? Will you ask them, where do you get this money from? So most of the lawyers answered that
he wouldn't care, or they wouldn't care where the money, the clients got the money. But that is actually part of their obligations to ask from the clients, where is this a legitimate incomes or not, right? So this is usually one of the challenges the lawyers have. And of course, the impact of LPP, or legal professional privilege, they are actually risking themselves of breaching the confidentiality or failing to report illicit activities, because in Malaysia, I guess everyone is well known, well aware about the 1MDB cases, right? Also, 1MDB cases is whereby the ex-Prime Minister of Malaysia was convicted for money laundering and he was put behind the bar. So that is also done with the assistance of lawyers. So the second challenges that are tied up with the lawyers' AML compliance is the evolving regulations. So usually AML laws are complex and subject to frequent changes. As we can see, from 1996 up until now, FATF has consistently updated their guidance and recommendations. So lawyers must stay updated to avoid non-compliance. And of course, we do have problems with regard to cross-border compliance, because different regulation across jurisdiction might pose challenges. For instance, 1MDB cases, our law enforcement face challenges whereby we do have some reluctant actors from other jurisdictions who are not willing to actually assist us with regards to cross-border transaction. And of course, the complex international transaction create difficulty in monitoring compliance. Lawyers must continuously adapt to these regulatory updates. Right, so with regards to the third challenges, limited resources and expertise. Usually, like I said earlier, most of the lawyers, if I go and ask them, what are your duties under the anti-money laundering law, they would rather answer me that, oh, our duty is to safeguard the clients. We are here to actually, fight for the clients and avoid some kind of conviction under money laundering law. They would rather being, they don't know what are their duties under the law. So of course, they are lack of specialized knowledge with regards to the compliance area. So smaller firms may lack of expertise in small AML regulations. Training and dedicated compliance teams are often unavailable. So this is a problem in Malaysia, whereby most of the regulators are not having a consistent trainings programs to these Malaysian bar councils. Right, so Malaysian lawyers, that's the reasons. And the challenges is, of course, increased workload for lawyers to handle complex AML tasks without sufficient resources. So without resources, most of the transaction went undetected. And of course, the impact, it will result to non-compliance due to the lack of knowledge and overwhelmed workload. Right, so next, as we move forward with regards to their duty on the CDD. So usually the lawyers have problems with regards to identifying high-risk clients. So usually, as we know that most of the duty under CDD or customer due diligence, you have to assess your clients according to the risk posed by them. So most lawyers, they will assess the risk associated with clients and their transactions. Right, CDD, customer due diligence, can be challenging with complex structures and unbilling clients. Like I said earlier, my clients wouldn't tell me where do I get this money, right? So that is the problems usually with regards to AML compliance. So the lawyers must have a robust systems to detect and evaluate high-risk clients. Failure to properly access leads to AML violations. Usually, this is whereby most lawyers are not doing enough. Usually, they would rather ask, give a consent form or warrant to act by the clients. That's it. They wouldn't go and do extra due diligence on the clients itself. Right. Next, as we move forward, so we know that the only vulnerabilities why lawyers are very susceptible to the crimes of money laundering is because of clients' accounts. So usually poor client accounts increase the risk of illicit financial activities because it is very difficult to trace the individual funds origins. So usually lawyers, we have received few cases in Malaysia whereby some clients wanted to transfer money into the client's accounts of the lawyer, and from there they want the lawyers to give some portions of the money to any other accounts. That's whereby most of the lawyers have this kind of incidences whereby there is an attempt by the criminals to actually use their clients' accounts, right? So the challenges is that the lawyers must monitor pool accounts effectively to prevent misuse and non-compliance. The impact will be non-compliance due to insufficient monitoring of the pool accounts. So, but the lawyers in Malaysia are getting aware about this, the risk or the abuse of the clients' accounts, and they are more vigilant in monitoring their clients' accounts. Right. Right, so lack of clear guidelines on the legal professional privilege and anti-money laundering. Like I said, the imposition of duties by the
law or anti-money laundering law has created a conflicting obligation. So usually the legal professional privilege may prevent suspicious transaction reporting conflicting with the ML obligation. So there is a clear of guidance on when the legal professional privilege can be overridden for the AML compliance. So as we know that LPP or attorney-client privilege, lawyers should not be assisting criminals. But then, like I said, so since they are professionals, they are also profit-making entities, they believe that it is their duties to actually uphold. Even your clients come to you and says that did a confession that I have committed murders, it's your duty to save him. So this is what they have actually uphold for quite some time, right? So the impacts, lawyers face uncertainty on handling confidential client information. So that's whereby there is a low risk of suspicious transaction reporting by the lawyers usually, right? The next one is increased penalty and enforcement. So usually, as we can see, since 2025, since the law was amended, the penalties for non-compliance has been increased. So the Central Bank of Malaysia, what they have done, they will go on site visit to all the legal firms to ensure that the legal firms has actually have all the obligations and have all the procedural measures in place within their legal firm. So usually, failure to comply with the ML regulations would result in heavy fines and imprisonment. So lawyers must ensure strict adherence to the regulatory framework. So increased regulatory scrutiny and enforcement create pressures on lawyers to fully comply. So legal consequences of non-compliance, including reputational damage. This is one of the things that most lawyers are always afraid of. Right. And then with regards to the conflicting professional and business priorities, usually they have a pressures from clients. Lawyers may face pressures to expedite transactions at the cost of compliance. So usually like I mentioned earlier, as a profit-making entities and also lawyers who have a legal professional privilege. So balancing business priorities and ensuring that anti-money laundering compliance is not overlooked. So usually lawyers are put at the risk to violate EML obligation to meet the client's demand. So like I said, because of the client's accounts, lawyers are always vulnerable to this particular crime. Right. So with regards to the technology and automation challenges, AI and blockchain can assist in monitoring transactions. Small firms may have lack of access to such technology. Like I said, the small firm categories in Malaysia is running from 2 to 5 members of lawyers usually. So these small firms would not invest in the technology to detect any irregularities of the transactions. So the challenges posted is that implementation of automated system to detect STR requires significant investment in which most of the small firms would not invest, right? So thus, smaller firms has vulnerable to compliance failures due to the lack of resources. Right. And then we do have another issues within the Malaysian regulatory framework, which is politically exposed person. Like I mentioned earlier, as you can see, 1MDB cases, the former prime minister was put behind the bar because of money laundering, and the failure of central bank and also financial institution to report the suspicious transaction. So what are the risk management for PAPs? Usually for PAPs clients or politically exposed person, the due diligence that they have to conduct will be enhanced due diligence, right? So assessing links to politically exposed person can be very difficult. So the lawyers must implement additional scrutiny for PAPs related transactions. So risk of non-compliance if PAPs are not properly vetted. So usually whenever a client comes to you, you have to actually investigate whether these clients are attached to any politically exposed person or not. So that will actually lower the risk of transactions. So what are the identified gaps and challenges? As we can see, in my research, I did look into the EU directions or EU laws on anti-money laundering directive. They have compelled lawyers to disclose information that could breach client confidentiality, a concern less pronounced in Malaysian framework. In the EU, the pressure is still there with regards to the lawyers' clients' confidentiality. The extensions of liability to firms under the Anti-Money Laundering Directive 6 impose a higher level of accountability compared to the Malaysian. So in EU, I think the law is more stricter to the lawyers, and we do have beneficial ownership transparency. While Malaysia encourages transparency, the EU mandates leading to more robust anti-money laundering measures, cross-border enforcement. This is what I've mentioned earlier, in which the examples that I've given, right? So in Malaysia, talking about cross-border is quite a challenge because the FIED, the central bank in Malaysia, has requests for formal MLA, mutual legal assistance, that will also be rejected by other counterparts, right?
Right. What are the findings with regards to the legal practitioners? So basically talking about the findings from Malaysia, legal practitioners are mainly vulnerable to money laundering. Threats usually comes from potential use of clients' accounts, lack of exercising based on the PAPs. Like I said, they are not screening their PAPs properly. Keeping measures. Usually, the law says that you have to keep records for 5 years, but in Malaysia, they rarely dispose all the records because they are in compliance with the tax law. Right, tax laws requires you to keep your records for 6 years. And with regards to the main conflicting duties, which is the suspicious transaction reporting, the main dilemma is to be the gatekeepers of or basically uphold the ethics of professions. Of course, the conflicting views whether I should be assisting my clients or I should be assisting, the country, being the gatekeepers. Lack of implementation of compliance program within the legal firm. This is what I mentioned earlier, but we have got some exclusion for the small firms, whereby they do need to carry certain compliance program and so on, right? So what are the recommendation forward? Introduce enhanced due diligence provisions. We need to implement clear regulations requiring EDD for high-risk clients and transaction, though we have it under the law, but I think Malaysian Bar Council and Financial Intelligence Unit could play their roles in issuing guidance for the legal professions. Target regulations for pool accounts, address risks associated with pool client accounts, and establish regulation for monitoring. Trust registration requirement, mandatory trust registration. In Malaysia, we do have 2 offshores, which is in Labuan. So in that particular jurisdiction, lawyers should be highly monitored and clarify on the legal professional privilege, clearer guidelines on the intersection between legal professional privilege and AML obligation, especially on the reporting suspicion of activity. Crypto asset regulation, as I mentioned earlier, in Malaysia, we do not have any laws to actually deal with cryptocurrency and so on. So basically, the Financial Intelligence Unit have to do their job in adopting a better, clearer regulation to actually deals with crypto asset regulations. And finally, strengthen cross-border cooperation. So more towards agreement with other counterparts or other countries to actually enhance cross-border cooperation, because we have got problems with regards to 1MDB cases. Most of the countries that we requested for MLA, mutual assistance in criminal matters, refuse to have Malaysia in asset recovery with regards to 1MDB. Right? So with regards to the another recommendation, for the government, basically, we have to review the law, strengthen the roles of National Coordination Committee, dissemination of information to minimize lawyers' risk to money laundering, and working partnership with foreign government. This is something that the government have to look into. With regards to the Financial Intelligence Unit, they have to actually basically issue guidelines to legal practitioners, close monitoring approach, working partnership with Malaysian Bar Council, because in Malaysia, with regards to designated non-professional business, they leave it to their self-regulatory body. Means if you are lawyers, then Bar Council will monitor you with regards to the AML compliance. And of course, Malaysia is recommended. So the Central Bank of Malaysia is recommended to provide database for PAPs usually, right? So not in the world report, but rather in the local database with regards to politically exposed person. Adopt intelligent approach into monitoring and policing of non-designated non-financial businesses and profession. Effective imposition of sanctions for violations of obligations. For the Malaysian Bar Council, the recommendation that we can put forward is basically training and awareness program should be conducted frequently, and most of the legal professions or legal firms should be involved with regards to the training. Issuance of practice notes to the legal practitioner, something like the UK has been doing, right? And working partnership with the Central Bank of Malaysia. For the practitioners, basically, they have to take a proactive roles in compliance, conduct proper CDD measures or customer due diligence, maintain professionalism of the legal professions. With that, thank you very much. Hello. Thank you, Dr. Sazlina Kamaruddin, and for your brilliant lecture with us this night there in Malaysia and this morning here in Brazil. And I would like to invite our colleagues present here, our master students, and also, if he wants, Dr. Luis Vioque Galeana, if you feel comfortable to make comments and questions. Who starts, please? Mariana. May I start? Yes, please.
Okay, thank you very much, Dr. Saslina, for your insightful presentation. My name is Mariana, and I'm a member of a research group of Facampi. Considering that there are soft laws requiring companies to demonstrate compliance, and at the same time, money laundering seems to be not only it's a cultural challenge, not only in Malaysia but also here in Brazil. What would you say are the basic due diligence requirements that companies must meet in order to ensure compliance with MAL regime? Okay, thank you very much, Mariana, for the question. So basically, in my opinion, whenever the customers come in contact with you, especially the lawyers or any other professions, you need to conduct your due diligence. So whenever you conduct your due diligence, you need to have a proper background screening of your clients. So sometimes we are very polite that we don't ask difficult questions to the clients. We don't ask, how do you get this money? Are you working? What is your income? Those questions we don't ask the clients. As long as we got our fees, that's enough for us, right? Most of the legal professions or any other professions or businesses we are talking about. So background screening of your clients is very, very important to ensure compliance to the law. So when you have done your CDD, then only you will decide whether you can raise STR or not, right? If a client working as a clerk but he wanted to buy a 1 million property, that's a big question mark. That is a red flag transaction. So those are things. Background screening plays a very, very vital role for the professions, I believe. Thank you. Thank you. Anyone else wants to make a remark, please? Daniel Silva, please, with your word. Hi, Dr. Salina. Thank you very much Hi. for your speech. It was very nice. And during your speech, I was thinking this kind of legislation does not cause an imbalance in the lawyers market. I say that because when you think in small firms and you compare the kind of obligation that such firms must have to fulfill, in my humble opinion, I think this must cause a huge imbalance because the big law firms they can do this with some in an easy way, but the small firms that also are very important sometimes can do that. I can say, for the example here from Brazil, some law firms are composed only for one lawyer. For example, Yeah. how this one only member can do this kind of due diligence expected by the law. Thank you, Mr. Selva. So basically, that's why I said in Malaysia we do have exclusion for the small legal firms, whereby they have to do only record keeping, CDD, as well as STR. But with regards to the compliance program, they have been excluded to do that. But I don't know about in Brazil. That's why with regards to small firm, 80% of small firms, legal firms in Malaysia are operating in small size, basically between 2 to 3 members, or 3 to 5 members are regarded as small firms. Right, more than 5, they are regarded as medium firms. So, of course, there is a challenges for them. In Malaysia, what are the experiences that we have? They can see that this AML compliance topic comes to them on yearly when they want to renew their practicing certificate in Malaysia. So, compliance has always been a tick box approach. Like, do you do this? Yes. So that is a challenges in Malaysia whereby, like I said, small firms, they do not know what are their duties under the law. They do not conduct all the duties required by the law. So most of them are left without knowing whether they are complying with the law or not. So that is a big challenges in which I believe the Malaysian Bar Council, self-regulatory body of the lawyers, as well as the central bank have to look into this. Thank you, Dr. Saslina Kamaruddin. Among our colleagues present here, someone else wants to make a remark or a question, please? Because I have. Dr. Saslina, please. We have here a paper that you gently shared with us, and I'll soon share with our colleagues here once you that is allow me to do on the company secretary's compliance. Yeah. It's about anti-money laundering and in general in Malaysia. Okay.
But I would ask, because your lecture are very worrying for us here, because we are in a with so many regulations there in Malaysia, and you talk about lack of regulation and many doubts that the practitioners have, and we have a complete lack of legislation concerning specifically the lawyers profession here. Of course, we were talking here. I'd like to mention the presence here from of Professor Dr. Fabio Curi, who is one of our coordinators here of this event, and we were talking here in the background about what we are going to do after this brilliant lecture of Dr. Saslina. We are completely lost here. No, we have some, of course, some guidelines in general, talking about the global topics of know your customer, know your client, etc. But specifically for lawyers, we don't have any special guidance. And this specific topics that you mentioned is very sensitive, which is the relation with the client protected by confidentiality. And so for a brief question, do you have any specific indications for what are the trends there in the future? Brazilian lawyers who are not aware about all those problems would read and be informed about, so that we could share some experience with the Malaysia lawyers, and then be prepared for the future scene here for Brazilian lawyers. Specific guidance, or maybe in the paper some references about GAFI, FATFI, or other organisms, international organisms, who may give this guidance for us. Thank you for your patience. Thank you. Okay, thank you very much, Professor Jose. So basically, talking about guidance, I think with regards to the Malaysian legal position, I think Malaysian Bar Council has recently updated their guidelines, specifically for lawyers on how to comply with the AML obligations under the law. And also on top of that, our central bank has also issued a guidelines. These guidelines are basically in line with whatever Financial Action Task Force, the global regulator of AML regime, has issued. So the guideline has been translated into the local guidelines, right? On top of that, ABA, American Bar Association, they are very vigilant in voicing out that the conflicts that they have with regards to LPP, legal professional privilege, and also lawyers. They have also issued a guidelines with regards to the compliance duty, AML. All right. So perhaps those are the documents that can be referred. Thank you. Very instructive for us. Okay. Is there anyone who would like to make a final remark, or may we proceed, please? Okay. Then I would like to warmly thank Dr. Saslina Kamarudin, who were speaking from late night there in Malaysia, and for sharing with us these precious remarks and this lecture about anti-money laundering and lawyers' concern. Thank you very much, Dr. Saslina. Be comfortable if you could not be hold with us anymore because of the time zone there. But you, of course, we are very welcome here for the next lecture from Dr. Luis Miguel Vioque Galeana. Okay? Thank you very much. All right, thank you very much. Con mucho gusto, oiremos ahora el profesor doctor Luis Miguel Vioque Galeana, who is going to stop talking English here, take a little minute para parar de hablar inglés. Doctor Luis Miguel Vioque Galeana es investigador del Instituto de Derecho Penal
Europeo Internacional. Déjame actualizar las fuentes de información, porque el profesor Luis Miguel vio que me habló muy recientemente de las modificaciones. Entonces, doctor Luis Miguel, investigador, doctor en el Instituto de Derecho Penal Europeo Internacional y profesor de la Universidad Castilla-La Mancha, UCLM, y abogado práctico en España. ¿Está correcto, profesor Luis Miguel? Mucho Perfecto. gusto en oírlo. Estamos acá con una tesis doctoral del doctor Galeana, Diligencia de Vida en Derechos Humanos y Responsabilidad Penal de las Empresas multinacionales, que es una obra seminal para nuestro grupo de investigación acá en Brasil. Estamos vertiendo las horas aquí en la lectura para poder desarrollar los instrumentos de información y actualización. Congratulaciones, enhorabuena por esta brillante tesis doctoral con, yo creo que si no me falla la memoria, más de 500 páginas. Es una obra realmente colosal y muy instructiva. Entonces, oigamos al profesor Luis Miguel. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a profesor José Antonio Siqueira, profesor André, por recibir la información, profesora Carolina. Y sí, como decía el profesor José Antonio Siqueira, la tesis son, jugando con los espacios, algo más de 600 páginas, pero ahora les haré llegar, porque van a salir 2 publicaciones, una referente al concepto de la diligencia de vida y la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es una parte de la tesis, pero con la maquetación de la editorial que está procediendo a la publicación, esa parte de la tesis solo son 750 páginas, por lo que, y la actualización. Y luego hay otra segunda parte, que es la parte de compliance, porque mi tesis es que estas nuevas obligaciones en el ámbito de la sostenibilidad que se están imponiendo a las empresas, principalmente a las multinacionales, y como veremos en mi ponencia, en mi exposición de hoy, pondré el ejemplo de una empresa brasileña que quiere abrir mercado en Europa, ¿qué le suponen estas normativas? Pues mi tesis es que todas estas nuevas obligaciones de due diligence, aunque parezcan algo muy novedoso, en realidad se pueden clasificar como la parte especial de los programas de compliance, de los programas de cumplimiento, orientado en lugar de la prevención del blanqueo de capitales, por ejemplo, que es un riesgo interno hacia la empresa, orientado a la prevención de conductas que dañan los derechos humanos o el medio ambiente de los stakeholders de las cadenas productivas. Pero al final lo que cambia este foco de riesgos internos para la empresa y sus directivos o trabajadores y riesgos externos hacia los stakeholders, todas estas medidas responden a la lógica del cumplimiento normativo o compliance. Entonces sin hacer más spoiler, voy a compartir la presentación para que se me pueda seguir. Vale, aquí la tengo. Y si todo funciona bien, se me debería ver los subtítulos en portugués en la parte de abajo de la presentación. No me hago responsable de la traducción que pueda hacer la inteligencia artificial, que a veces falla, como sabemos. Bueno, mi presentación es Diligencia de Vida, Sostenibilidad y Compliance, aplicaciones prácticas desde el derecho europeo al contexto brasileño. Como digo, estas obligaciones de diligencia de vida y compliance están basadas principalmente en la transparencia y en nuevas obligaciones de conducta que evolucionan desde la responsabilidad social corporativa, que ahora se están juridificando, especialmente en el ámbito europeo, pero con unas normativas con un marcado carácter extraterritorial, por lo que las hace aplicable no solamente a las empresas europeas, sino también a empresas de terceros países que quieran hacer negocio en la Unión Europea. Uno de los marcos que ha criticado Donald Trump desde su llegada a la presidencia de los Estados Unidos y que ha esgrimido de motivo para los aranceles a los productos europeos son 2 reglamentaciones europeas. Una, la protección de datos, y 2, la referida a la sostenibilidad corporativa.
Entonces, como digo, esto tiene un carácter marcado extraterritorial que va más allá del contexto de la Unión Europea. Vamos a imaginar un caso de ejemplo. Vamos a imaginar es un caso de ejemplo que está sacado de la realidad. Hay un grupo brasileño cárnico, creo que se llama JBS, que tiene una filial en Irlanda, por lo que tiene ya negocio en la Unión Europea, pero este es un caso de, imaginemos, pues una multinacional, Carnes X do Brasil, que ha empezado a hacer negocio en la Unión Europea y quiere consolidar aquí su producción, su negocio. Entonces, se va a enfrentar a una serie de normativas que vamos a explicar ahora después, que le va a suponer nuevas obligaciones de compliance. Empecemos con el caso de ejemplos. Somos Carnes X do Brasil, una empresa familiar que en 40 años se convirtió en un grupo multinacional. Hoy tenemos 12.500 empleados. Exportamos a más de 50 países y facturamos cerca de 4.800 millones de euros al año. Nuestro próximo gran reto es entrar en el mercado de la Unión Europea. Hemos abierto filiales en Alemania y en España, con casi 600 empleados en total, y nuestras ventas en la Unión Europea ya alcanzan los 600 millones de euros. Parece todo un éxito, pero en el momento de consolidar nuestra entrada en Europa nos encontramos con un muro regulatorio. Y el muro regulatorio son estas tres normativas que aplicarían directamente a Carnes do Brasil al comercializar, entre otros productos, mercados bovinos, y son el reglamento aprobado en 2013 referido a la madera y otras materias primas asociadas a la deforestación. Esta es una primera barrera de entrada, porque a partir, aunque el reglamento se aprobó en 2023, hasta diciembre de 2026 no entrará en vigor. A partir de dicho momento, cualquier empresa que quiera iniciar su actividad en el mercado de la Unión Europea tendrá que cumplir con la reglamentación, por lo que es una barrera de acceso. Después, la Directiva de 2022 de Información sobre Sostenibilidad, que lo que hace es equiparar la información referida a los criterios ESG, a criterios medioambientales, criterios sociales y criterios de gobernanza, van más allá del habitual marco de responsabilidad social corporativa en el que se encuadraba, y ahora se está convirtiendo en una parte más del informe de gestión junto a las cuentas anuales de una empresa, que cada vez está detallándose más, y en algunos estados como Francia la falsedad en la información referida a la sostenibilidad ya acarrea consecuencias penales tanto para la empresa como el auditor. Y por último, la más novedosa de las normativas, que es la Directiva de 2024 sobre diligencia de vida corporativa, que ahora mismo, pese a que se aprobó en 2024, a raíz de los aranceles impuestos por Donald Trump y bajo el marco de que las empresas europeas tienen que ser más competitivas, están empezando a recular, a dar marcha atrás y rebajar un poco las expectativas que se habían puesto en estas nuevas medidas de cumplimiento normativo y responsabilidades. Empecemos por este primer muro, que es el reglamento de 2023 sobre productos asociados a la deforestación. Esta empresa que hemos puesto, Carnes do Brasil, para poner un solo kilo de carne en el mercado europeo, tendrá que cumplir con el reglamento de deforestación. Esto significa que cada res que se exporte a la Unión Europea debe estar trazada hasta la finca en Brasil donde fue criada. Se necesitarán coordenadas geográficas, pruebas de legalidad, una declaración de diligencia de vida en el sistema europeo. Sin eso, simplemente no se podrá comercializar, no se podrá vender. Esto es una barrera de entrada. El segundo muro regulatorio es la Directiva de 2022 sobre información sobre sostenibilidad, conocida por sus siglas en inglés CSRD. Nuestra filial en Alemania es grande y nuestro volumen de negocio en la Unión Europea supera los 150 millones de euros. Esto nos obligará a publicar un informe de sostenibilidad conforme a los estándares europeos. Como veremos cuando profundicemos en estas normativas, hasta ahora las empresas, incluidas las europeas, informaban sobre el ámbito ESG o ámbito de la sostenibilidad en estándares voluntarios como el GRI, el Global Reporting Initiative. Sin embargo, en Europa, a raíz de esta normativa, ya se han publicado las normas europeas de información sobre sostenibilidad que dicen claramente sobre qué hay que informar y qué indicadores hay que tomar para facilitar tanto la veracidad de la información como la comparabilidad, ya sea
entre informes de una empresa a lo largo del tiempo, el informe de sostenibilidad de una empresa en 2025, en 2026, en 2027, poder comparar su evolución, o entre empresas del mismo sector. Ya no, ahora con esta normativa ya no basta hablar de huella de carbono. Se debe hacer un análisis de doble materialidad, explicar los riesgos y oportunidades, describir las políticas de sostenibilidad, fijar objetivos y publicar datos auditados. En 2029, nuestro primer informe deberá cubrir todas las operaciones globales, no solamente las de Europa. Y por último, el tercer muro que he mencionado, la Directiva de 2024 sobre diligencia debida corporativa, por sus siglas en inglés CSDDD. Al tener el grupo corporativo más de 450 millones facturados en la Unión Europea, quedan dentro de esta directiva. A partir de 2029 tendrá que vigilar toda su cadena de suministro, desde los ranchos en Brasil hasta los distribuidores en Europa. Tendremos que demostrar que prevenimos riesgos de deforestación, derechos humanos y condiciones laborales, incorporar cláusulas en los contratos, ofrecer mecanismos de quejas a las comunidades y, además, presentar un plan de transición climática. Lo que parecía un simple proyecto de expansión, el decir vamos a ampliar nuestro mercado y vamos a vender en la Unión Europea, al final, con estas normativas, se acaba convirtiendo en una transformación completa de la empresa. Para entrar en el mercado de la Unión se necesitará un sistema integrado de datos, trazabilidad y gobernanza. No es solo compliance, es un cambio de modelo. Si lo hacemos bien, no solo cumpliremos con las normas, ganaremos acceso a la financiación, cadenas de supermercados y consumidores europeos que exigen garantías de sostenibilidad. En otras palabras, pasaremos de exportar carne a exportar confianza. Al final, este modelo, como veremos a continuación, está basado en la transparencia, que lo que se pretende es dar claridad a la complejidad de las cadenas productivas globales del siglo XXI, en la que pues, un consumidor de una región del mundo tiene incertidumbre o no conoce cuál ha sido el proceso de producción de ese producto que está consumiendo y de dónde viene. Bien, vamos a centrarnos un poquito más en el reglamento de deforestación. En 2010 ya había un reglamento en Europa dirigido a la comercialización, a regular la comercialización de la madera y sus productos derivados. ¿Cuál es el problema que presentaba este reglamento? Que descansaba básicamente en la certificación. En la práctica, lo que ocurría, yo fui a visitar una fábrica española en la que producen muebles de madera y puertas de madera, etcétera, y entonces el sistema que tenían era, existe un sello a nivel internacional procedente de una ONG o de una entidad privada, en este caso es el sello FSC, y este sello, los proveedores de madera, por ejemplo, el proveedor de madera del ámbito brasileño, debía certificar en este sello que sus prácticas eran sostenibles y que no proporcionaban la deforestación, que no propiciaban la deforestación. La empresa española que comercializaba esos productos o que utilizaba esos productos de la madera extraída en Brasil y tenía un proveedor brasileño, lo único que tenía que hacer para demostrar su cumplimiento era acceder a FSC, a la página de FSC, comprobar que ese proveedor y ese material con ese número de lote estaba certificado en FSC y se despreocupaba. El problema es que con este sistema no se propicia una cultura del cumplimiento. Lo que se propicia es una falsa de seguridad en un sello de certificación, que es una entidad privada o una ONG en la que descansa toda la información y al final la empresa lo único que se le queda es yo tengo un número de lote que está en la base de datos de FSC, por lo que estoy tranquilo. Pero no sabe ni de qué parte del mundo viene la madera, ni cuál ha sido el método de extracción, etcétera. En 2023 este marco se amplió y ahora, además de a la madera y los productos derivados de la madera, como la pasta de papel o el serrín, también se dirige al bovino, al ganado bovino. Por eso nuestra empresa, caso de ejemplo de Carne do Brasil, al comercializar ganado bovino, queda sujeta a esta normativa, a la soja, al aceite de palma, al cacao, al café, a la madera y al caucho y a los productos derivados. Esta normativa aplica a todos los operadores y comerciantes que produzcan estos productos en la Unión Europea, sin necesidad de justificar un número de empleados ni facturación.
Algunas de las medidas que proponen este reglamento es la trazabilidad geoespacial, debiendo identificar con coordenadas cada parcela o finca de producción. Ahora me tendré en esta, la prueba de no deforestación, o sea, una prueba de uso de no tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020, cumplimiento de las leyes del país de producción, en este caso una demostración del cumplimiento de estar todo acorde con la ley de producción de Brasil, una declaración de diligencia debida antes de comercializar los productos en la Unión Europea en un sistema informático que la propia Comisión Europea está desarrollando y una evaluación del riesgo, un análisis de riesgos, en donde al final, si el riesgo no es igual a nulo, se deben aplicar medidas de mitigación. Y me quiero parar un poquito en esta obligación de trazabilidad geoespacial. Esta ha sido una de las medidas más polémicas, he comentado con algunos compañeros brasileños sobre esta medida. Claro, aquí en España, cuyo territorio es mucho más pequeño que el de Brasil y con una orografía mucho más fácil que la de Brasil, hay problemas para que los agricultores puedan identificar todas las fincas y todos los sitios de producción con coordenadas GPS, porque la tecnología Internet y la tecnología GPS es difícil de llegar a determinados lugares. Claro, ¿qué pasa en Brasil? ¿Quién va a tener mayor capacidad para instalar la tecnología necesaria para poder cumplir con este requisito de datar la cartografía de cada parcela o finca de producción? Un pequeño agricultor, un pequeño ganadero que tenga su pequeña finca y que venda su pequeña producción, evidentemente no va a tener la capacidad económica para desarrollar para instalar en el lugar donde hay una baja conexión a Internet o un problema de accesibilidad por GPS las coordenadas exactas de su parcela. Sin embargo, una gran empresa, un gran grupo multinacional que tenga mucho poder económico, le será más fácil el poder identificar las fincas, llevar esa tecnología a sus fincas para identificar el lugar de producción. Y esto es un problema porque si la evaluación de riesgo no es nula, por ejemplo, si yo empresa multinacional, Carnes do Brasil, al evaluar a mis proveedores con los que voy a llegar al mercado de la Unión Europea, si veo que hay un proveedor no me da la trazabilidad geoespacial de su finca, eso para mí es un riesgo. Por lo que tendré que adoptar medidas de mitigación de ese riesgo de tener un proveedor que no sé de qué coordenadas me está mandando su producción. Sin embargo, una de las medidas que hay que tomar en caso de riesgo, por ejemplo, es si un rancho está en una zona de riesgo, se deben buscar proveedores en áreas clasificadas de bajo riesgo. ¿Qué va a ocurrir aquí? En la práctica, que si un pequeño proveedor, un pequeño agricultor, un pequeño ganadero no puede acceder a la tecnología para dar las coordenadas de su producción, la empresa va a buscar a otro proveedor que sí pueda dar esa trazabilidad, que normalmente será un proveedor de mayor tamaño, con mayor poder económico, que haya podido llevar a cabo estas medidas. Entonces, esta medida es muy controvertida porque una de las cosas que se está debatiendo es si no es una forma encubierta de beneficiar a los grandes productores, a las grandes empresas multinacionales y dejar por el camino a la pequeña ganadería, a la pequeña agricultura que ha venido subsistiendo hasta hoy en día. Aquí vemos que al final son medidas de un programa de cumplimiento que lo veremos al final, pero es mapear todas las fincas proveedoras, crear una base de datos geoespacial con las coordenadas, verificar la legalidad, títulos de tierras, licencias ambientales, integrar cláusulas contractuales en los acuerdos con los ganaderos o pilotar la carga de datos en un sistema europeo antes de la entrada en vigor. Ahora vamos con la Directiva de 2022 sobre información de sostenibilidad. A diferencia del Reglamento de Productos Asociados de la Deforestación y a diferencia de la Directiva de Diligencia Debida que veremos después de esta normativa no contiene obligaciones de conducta. No dice, usted me tiene que identificar con GPS todas las coordenadas, por ejemplo. Lo que sí tiene son obligaciones de reporte de información, obligaciones de transparencia. Que lo que se pretende es que, al igual que en el mercado, por ejemplo, en el mercado financiero, los mercados financieros, la información referente a las cuentas de una sociedad está claramente tasado sobre qué tiene que informar la sociedad y cómo tiene que hacerlo, en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, pues estaba disperso y sí, había marcos
regulatorios de soft law, principios o instrumentos como dije antes el GRI, el Global Reporting Initiative o la SA 8000, normas voluntarias en el que trataban de ordenar un poco esta información de sostenibilidad. En 2014 la Unión Europea empieza con la estrategia de la información referida a las cuentas, a los estados no financieros y se consolida en 2022 con la información dirigida a sostenibilidad. Esta normativa sí se dirige a grandes empresas de más de 250 empleados, más de 40 millones de facturación o más de 20 millones de euros en los netos en los balances. A entidades de interés público, pero también a grupos extracomunitarios que no sean europeos. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos de Carnes do Brasil. Para ello, tiene que tener una facturación neta en la Unión Europea de más de 150 millones de euros o tener una filial grande en la Unión Europea o un sucursal que facture más de 40 millones de euros. Esta normativa lo que obliga es a hacer informes de sostenibilidad como parte del informe de gestión. Trascendemos de los GRI y vamos a las European Sustainability Reporting Standards, que son las normas europeas de información sobre sostenibilidad, que, como diría ahora brevemente, detallan sobre qué ámbitos hay que reportar y cómo me tienes que dar la información. Por ejemplo, de nada sirve si una empresa da en su información sobre la formación que ha dado a sus empleados en materia de sostenibilidad y una empresa lo da en tanto por ciento de empleados, otra empresa lo da en número de empleados, o la misma empresa un año da en tanto por ciento de empleados y otro año da en número de empleados, no se puede comparar. Si yo un año le he dado formación al 50% de mis empleados y el año siguiente digo, he dado formación a 500 empleados, no puedo comparar los datos, no sé si le está dando más, si le está dando menos. Pues la lógica de esta normativa es detallar qué información me tienen que dar y cómo me tienen que dar la información. Si bien ahora se habla de aseguramiento independiente mediante auditoría limitada, esto quiere decir que el auditor de cuentas se limita a constatar que en el informe de gestión de la empresa, junto a las cuentas anuales, se ha incluido el informe de sostenibilidad. O sea, el auditor confirma, certifica que el informe de sostenibilidad está o no está, pero no entra a valorar el contenido, no entra a valorar si lo que se dice en este informe es cierto o no es cierto. Es una auditoría limitada de auditar el informe de gestión y decir, el informe de sostenibilidad está. Sin embargo, la directiva, esto ahora está siendo cuestionado porque, como he dicho, se está mediante los conocidos como paquetes ómnibus, se está dando un poco de marcha atrás en pro de la competitividad de las empresas europeas, pero se hablaba de que en el futuro será un aseguramiento mediante auditoría razonable. ¿Esto qué quiere decir? Que además de comprobar que el informe de sostenibilidad está incluido en el informe de gestión, se entra a valorar que la información contenida en este informe de gestión es una información verificable y correcta, de forma similar a como se hace en las cuentas anuales. Entonces, como vemos, estos son los checks que pueden trasladarse a nuestro programa de cumplimiento que veremos al final de la ponencia, y la información sobre los aspectos a informar sobre esta directiva de sostenibilidad es información general sobre el modelo de negocio, el modelo de gobernanza de la empresa, el rol del consejo de administración y la dirección en el ámbito de la sostenibilidad, las políticas adoptadas en clima, derechos humanos, medio ambiente o anticorrupción, los procesos de diligencia debida, el plan de transición climática alineado con el Acuerdo de París y la metodología de materialidad, cómo se identificaron los impactos, riesgos y oportunidades. Por otro lado, aspectos medioambientales, como sobre biodiversidad y ecosistemas, uso de recursos y economía circular, aspectos sociales, condiciones laborales de la plantilla propia, diversidad, igualdad salarial, etcétera, sobre aspectos sociales de los trabajadores de la cadena de valor, las comunidades afectadas y los consumidores y usuarios. Y por último, aspectos de gobernanza, conducta empresarial en la lucha contra la corrupción, prácticas fiscales responsables, transparencia en lobbying, estructura de gobierno corporativo y supervisión de la sostenibilidad, etcétera. Como digo, también para facilitar la comparabilidad de los informes ya se dan indicadores y métricas concretas. Por ejemplo, al hablar de emisiones de gases de efecto invernadero se tiene que hablar en toneladas de emisiones. Al hablar de proveedores auditados se tiene que hablar de tanto por ciento de proveedores auditados. Esto lo que pretende es que todas las empresas den la información en un mismo modelo y se pueda facilitar la comparabilidad para saber si una empresa está progresando o al contrario está quedándose atrás. Y por último, la directiva de 2024 sobre diligencia debida corporativa. Esta directiva, que empezó a negociarse en el año 2020,
se empezó hablando de que afectaría a empresas de más de 500 empleados. Después la directiva finalmente aprobada en junio del año pasado, o sea, hace bien poquito, un año, ya se dirigía a 1.000 empleados, pero con las modificaciones que se han hecho mediante los paquetes ómnibus desde febrero de este año 2025, apenas 7 meses después de aprobar la directiva, ya se ha subido el umbral a los 5.000 empleados. El motivo, como digo, en esta principalmente es debido a, como veremos, las cargas de cumplimiento normativo, las nuevas cargas de compliance que se imponen a las empresas. Lo que se ha querido es empezar en un primer bloque con empresas muy grandes, que esto no les suponga un coste desmesurado o una carga administrativa excesiva, y escalonadamente ir alcanzando empresas de menor tamaño. Si bien, aunque las empresas de menor tamaño no queden obligadas directamente por la normativa, sí pueden quedar obligadas por sus proveedores. Imaginemos, aquí al final este sistema es una carne, en nuestra empresa de ejemplo, Carnes do Brasil, tiene que dar al estar obligada por esta directiva, tiene que dar una información sobre sus cadenas de suministros y proveedores. Esa información la va a obtener de su propia cadena de suministro y sus proveedores, por lo que el proveedor puede ser que no quede obligado directamente por la normativa, pero sí va a quedar obligado de forma indirecta por su cliente, que le va a pedir una serie de requisitos para él poder cumplir a su vez con esta normativa. Como vemos, las obligaciones, aquí en este caso, en nuestro ejemplo de Carnes do Brasil, tiene una facturación de más de 450 millones de euros, a partir de 2029 le sería de aplicación esta directiva de diligencia debida. ¿Y qué tipos de obligaciones se encuentran? Adoptar y aplicar una política de diligencia debida, identificar, prevenir, mitigar y remediar impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en la cadena de actividades. Si bien la directiva en un principio se dirigía a proveedores directos, aquellos con los que existe una relación contractual, y a proveedores indirectos, que son el resto en cascada hasta que llevas a la materia prima, debido a la dificultad de esta trazabilidad de los proveedores indirectos, se ha limitado en estos nuevos paquetes ómnibus que he comentado, se está limitando solamente al primer eslabón de la cadena de suministros, que es el proveedor directo. Establecer un canal de reclamaciones accesibles para los stakeholders, supervisar y rendir cuentas por parte de la dirección y publicar y ejecutar el plan de transición climática. Como vemos, estas son pues, más medidas de compliance, de diseñar una política de derechos humanos vinculada a la gobernanza y al consejo, mapear los riesgos sociales y ambientales en toda la cadena de valor, establecer cláusulas contractuales con los proveedores en los que se detecte un riesgo, pues me tiene cláusulas contractuales si yo detecto un riesgo de un proveedor porque está en una región del mundo en la que es fácil que ocurra la explotación laboral, tendré que firmar cláusulas que me permitan verificar que no se produce en esas instalaciones una explotación laboral. Ello va muy vinculado con el tipo de proveedor que se trate, la capacidad de influencia de esta empresa multinacional sobre su proveedor. No es lo mismo un proveedor que dedique el 10% de su producción a mí como cliente a un proveedor que produzca casi en exclusiva para mí. Que si me dedica el 80% de su producción, yo tendré mucha mayor capacidad de influencia sobre dicho proveedor que si me dedica un 10% de mi producción. Entonces, como vemos, aquí con estas normativas en el ámbito europeo se está rediseñando un nuevo modelo de compliance que podríamos llamar compliance 2.0, que ya no mira exclusivamente a la prevención de riesgos de delitos hacia el nivel interno de la empresa, o sea, no incurre riesgo de la persona jurídica en cometer un delito o riesgo de sus directivos y empleados de cometer un delito, sino que se expande a sus proveedores, filiales y a la cadena de suministros, no de prevenir delitos, sino conductas que atentan gravemente contra los derechos humanos y el medio ambiente. Entonces, aquí vemos el modelo de compliance, en la que sería la institucionalización y gobernanza de la diligencia debida en los programas de cumplimiento, los análisis de riesgos, las políticas corporativas, los mecanismos de gestión y control, implementación de medidas correctivas y protocolos de reacción y gestión de la documentación interna y reporte de la información externa. Voy concluyendo ya para enseñarles, si quieren, pueden escanear ese código QR o directamente buscarlo en Internet, es el observatorio Recaba. Este observatorio lo hemos desarrollado en un proyecto de investigación y además de un documental, un curso MOOC, unos podcasts, etcétera, lo que quiero enseñarles es un asistente de inteligencia artificial que estamos desarrollando
para ayudar a las empresas a cumplir con estos nuevos requisitos de diligencia debida. Entonces, este asistente de inteligencia artificial que se puede consultar, es accesible, gratuito, tiene dos funcionalidades. Estamos en desarrollo, por lo que si tarda en contestar, si lo quieren utilizar o si da alguna respuesta, alguna alucinación, tengan en cuenta que estamos en desarrollo. Pero hay dos modos. Un modo asesor, en el que uno pregunta libremente, pues yo soy de una empresa y quiero saber esto, pero un modo auditor, en el que nosotros le hemos dado a través de estas preguntas, que si yo fuera un experto visitaría la empresa y le haría todas estas preguntas para conocer su estado de cumplimiento, nuestro modo auditor de inteligencia artificial hace estas preguntas a la empresa y además le da un feedback de si está cumpliendo, si no está cumpliendo, qué elevado es su riesgo y qué medidas debería de implementar para reducir su riesgo. Como digo, aquí lo tienen en el código QR, que pueden consultarlo cuando quieran. Y nada más, aquí les dejo como buen manchego, Tierra de Cervantes, de Don Quijote de la Mancha, no sé si conocen la obra, pues dejo a nuestro Don Quijote del siglo XXI luchando contra los molinos que suponen los informes de sostenibilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Luis Miguel Vioque, por la clase maestral que nos ha brindado con mucho honor. Es un realmente experto en el asunto y con mucha dificultad, considerando nuestra dificultad de acompañar toda esta dinámica de las reglamentaciones de Unión Europea. Entonces tenemos vivas preguntas acá. Entonces, por favor, ¿quién empieza los comentarios, preguntas al doctor Luis Miguel Vioque, por favor? Doctor André, mucho gusto de tenerlo con nosotros, doctor André Ferrer de Oliveira, que es uno de nuestros corresponsables por este evento, por este encuentro internacional. Buenos días, doctor André, por favor. Bom dia, antes de mais, e lamentando desde já o meu atraso, gostaria de agradecer, antes de mais, à organização da FACamp e ao professor Siqueira Pontes, e também apresentar os meus cumprimentos ao professor Luís. É um reencontro do outro lado do oceano, embora de forma virtual. A minha pergunta, também para ser bem direto e sucinto, nós tivemos há não muito tempo uma regressão por causa da Stop the Clock, de facto, quer a CSDRD, quer a CSDDD sofreram alterações no que diz respeito ao período de entrada em vigor, mas também às empresas que são abrangidas, e mesmo no que diz respeito à EUDR, houve um adiamento da entrada em vigor para o final de 2026, que aliás representa uma postergação de 2 anos face à previsão inicial. Na opinião do professor Luís, nós estamos a assistir verdadeiramente a uma regressão de todo aquele esforço da União Europeia num sentido de progressão até mundial na regra de sustentabilidade. Estamos a passar um período de adaptação, não há nenhum passo atrás. Qual é a posição do professor Luís relativamente a isto? E obrigado desde já. Pues muchas gracias, profesor Andrés. Muchas gracias también por la invitación a participar, como dije al principio. Y sí, yo en mi opinión, la Unión Europea está dando un paso atrás y un paso atrás importante. Es como decimos aquí, es como si con la presión de las empresas y la presión sobre todo de Donald Trump y los aranceles, esta guerra comercial que ha empezado entre Europa y Estados Unidos y el riesgo a que las empresas europeas pierdan competitividad, yo creo que se están dando pasos atrás muy importantes que ya venían dándose desde el inicio de estas directivas, de estas normativas, pero que ahora son más pronunciadas con esta directiva Stop the Clock o estos paquetes ómnibus que se están configurando. Y pongo para ello algunos ejemplos. La directiva CSDDD, la directiva de 2024 sobre diligencia debida, en la primera propuesta que se hizo en 2020 por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, se contemplaban sanciones penales en caso de incumplimientos graves y reiterados.
Sin embargo, en la versión que finalmente fue adoptada por el Parlamento Europeo en 2024, ya no se hace referencia a las sanciones penales y lo que se hace referencia es a la responsabilidad civil. Una empresa puede tener responsabilidad civil en el caso de que se produzca un daño por uno de sus proveedores o por su filial en el extranjero y no hubiera adoptado las medidas adecuadas de diligencia debida, como un análisis de riesgos o el desarrollo de políticas. Pero ahora, con la directiva Stop the Clock y con los paquetes Omnibus, se va un paso más allá y se suprime también la responsabilidad civil. Ya no hay sanciones penales, ya no hay responsabilidad civil. Y se ha planteado también que las multas que fueran hasta un 5% del total de los beneficios globales a nivel de grupo corporativo también se elimine y no puedan ser sanciones tan elevadas. O sea que hay no solamente, y en el ámbito de la información sobre sostenibilidad, la directiva CSRD pasa algo similar. Las normas de reporte de información sobre sostenibilidad que se estaban aprobando ahora mismo, había 3 paquetes, el primero normas generales, el segundo normas temáticas, el tercero normas sectoriales. Pues las normas sectoriales ya se ha dicho que se dejan en suspenso, que no se van a aprobar porque es demasiado detallado el marco que se está produciendo y que se da otros 2 años más de prórroga para las empresas que puedan. Y se pone lo que había comentado de que indirectamente una empresa a su proveedor le puede requerir información para cumplir a su vez. Se están limitando los requisitos de información que un proveedor, que una multinacional le puede pedir a su proveedor para que no sea una carga desmesurada sobre este proveedor. Al final también lo que se tenía el riesgo de que se produjera era de que, pudiendo elegir entre ser proveedor de una empresa europea o ser proveedor de otra empresa que no fuera del ámbito europeo, se decida voy a ser proveedor de una empresa no europea que no me exige tantas obligaciones de conducta, tantas obligaciones. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo creo que sí es un claro paso atrás, que no es como se ha querido vender un poco de espera, vamos a esperar y retomamos. No, es nos hemos pasado y reculamos. Gracias. Gracias por la pregunta a ti. Bien, empieza en continuación, doctora Karen o doctor Daniel, por favor. A doutora Karen, por favor, primeiro. Obrigada, doutor Daniel, mas você levantou a mão em primeiro lugar. Mas eu sou um cavalheiro, professora. Me perdoe. Yes, sure. So, I'll speak in English to make it maybe easier for Professor Galeana. Thank you very much, Professor Galeana. It was a very interesting approach you brought us. As Professor José Antonio told us, it's a very rich environment of regulations, the one you live in inside the European Union, and sometimes very difficult and easy for us to accompany. But what I was thinking about also taking into account the speech brought by Dr. Saslina earlier today is in the view of enforcement. So we have seen that legislators are trying to go to the places where they can have a little bit of control so that to enforce some basic ESG compliance criteria. So on one side, you try to address the lawyers. Lawyers come back with their due diligence duties and also their confidentiality duties and fiduciary duties of loyalty to the client. On the other side, the legislator goes against the big corporations that have transnational activities, imposing on them the duty to make this regulation, see who they are buying from. This may have as consequence that they are buying from companies that are not the ones that need to be aided, right? Because the small companies that cannot go and be aided in this international chain will be, of course, have a negative effect of all these regulations. I have attended some lectures here in Brazil
of multinational companies and their Brazilian subsidiaries having instituted like a pool of supply chain suppliers. So everybody could go or should, in order to be a supplier for a big international company, you have to adhere to this supply chain program or platform. And then if you, this is of course outsourced, and they will be in charge of checking all the certificates if they are updated and so on. And once you don't have one of the parameters, you go out of this platform, and then you cannot supply to any of the big importers or exporters anymore. So my question to you is, aren't we legislators failing from a perspective of standpoint? And shouldn't we be targeting a regulation that incentivizes the small suppliers, the small chain agriculture of the farmers, and the freight carriers and so on? Because it seems like this way of regulating, I understand the effort towards avoiding an international treaty, and which could take much, much longer and maybe come with clauses that are not of interest to the European Union. But aren't we failing here the target and how to incentivize? Thinking a little bit from an economic standpoint, shouldn't we be targeting other ways of consequential effects that would be more beneficial? What do you think? Thank you very much. Pues muchas gracias por la pregunta. Casualmente, digo casualmente, entre comillas, estas normativas han empezado a coger un ritmo acelerado en la Unión Europea después del COVID y después que hubiera todo este problema de que se pusiera de manifiesto lo amplias que se habían vuelto las cadenas de suministros, las cadenas de valor, y que resultaba que cuando había algo que afectaba al mercado, pues la empresa proveedora de chips de la empresa que fabrica cascos o de teléfonos móviles estaba en un lugar del mundo que nadie conocía y no había acceso y no teníamos control sobre los productos. Aquí en Europa fue muy famoso el caso de las mascarillas para el COVID. Las mascarillas, resulta que todo el proceso de producción estaba en China y en Europa, cuando se quisieron mascarillas, no había mascarillas ni forma de comprarlas. Entonces, una de las motivaciones que hay detrás de toda esta normativa es un intento de acortar las cadenas de suministros y de renacionalizarlas, si pudiéramos decir. Por eso decía que al final esto es como una lucha. Si están los aranceles de Trump, que son claros, la Unión Europea, la estrategia que ha seguido es, ok, está bien, tú puedes tener tus proveedores en la parte del mundo que quieras, no te lo prohibimos, pero si tienes tus proveedores en una parte del mundo alejada, vas a tener que cumplir con todos estos requisitos. Todos estos requisitos de me tienes que dar esta información, me tienes que instaurar estos procesos. Entonces, al final acaba siendo, esto es un coste evidente, tanto para la empresa como para su proveedor, y al final acaba siendo una forma encubierta de decir, oye, lo que queremos es que las cadenas de producción se acorten y que vuelvan a nacionalizarse. También, en relación a lo que decías, claro, un pequeño proveedor, como dije en el caso de los productos asociados a la deforestación, va a tener muchas dificultades de cumplimiento. Un pequeño proveedor no va a poder instalar una antena GPS en su plantación o en su rancho para delimitarlo. Sin embargo, una gran empresa sí va a poder hacer esto. Esto, en el ámbito de los minerales, donde esto más se ha desarrollado es en el ámbito de los minerales, el coltán, la tantalita, el estaño o el oro. En Europa hay un reglamento de 2017
que impone este tipo de obligaciones de diligencia debida de las que hemos hablado ahora a los importadores de minerales de la Unión que se abastezcan en zonas de conflicto o alto riesgo, que al final es África, región centroafricana y también fronteras con Venezuela. Brasil, hay minas de oro que hacen frontera con Venezuela que la Unión Europea, la Comisión Europea, las tiene calificadas como zonas de alto riesgo por la situación política de Venezuela. Entonces, y en Estados Unidos hay una reglamentación similar, que es la sección 1502 de la Dodd-Frank, que también impone obligaciones a las empresas, como por ejemplo Apple, a la hora de hacer sus dispositivos, pues obligaciones de reportar en qué condiciones se han obtenido los minerales del dispositivo electrónico, si estos son libres de conflicto o no. En la práctica, lo que se ha evidenciado, lo que ha ocurrido es que las grandes empresas tecnológicas, ante el riesgo de tener que declarar que sus productos no son libres de conflicto, con el daño reputacional que esto les puede obligar, lo que están haciendo es huir de esas zonas donde pueden tener mayores riesgos con el consiguiente daño que se produce a esa región. Imaginemos República Democrática del Congo. Si la única forma que tienen estos pequeños, está claro que minería por grupos armados, financiados por grupos armados, no, pero pequeñas poblaciones con minería artesanal o pequeñas poblaciones brasileñas con minería artesanal de la región fronteriza con Venezuela, lo que se está haciendo con estas normativas es excluirlas de los mercados, porque al final el importador lo que querrá será decir, yo no quiero tener riesgos y me voy con la gran multinacional que me puede proporcionar todo antes que con el pequeño que no me puede. Entonces, sí, esto, una de las medidas que tiene la directiva para incentivar económicamente a los proveedores a que se sumen a esta ola de transparencia y de cumplimiento normativo es que entre las medidas que tiene que desarrollar una empresa cuando detecta un riesgo, o sea, si yo, Carne do Brasil, veo que tengo un riesgo con un proveedor, lo que dice la normativa europea es que no tienes que cortar la relación comercial directamente por tener un riesgo, porque el que se cause, por ejemplo, si mi proveedor utiliza trabajo infantil, eso automáticamente no es como en la prevención de la corrupción, que si se produce un acto de corrupción ya puede ser responsable la empresa. Aquí, si un proveedor utiliza trabajo infantil, por ejemplo, lo que se mira es qué medidas adoptó la empresa para conocer que existía ese riesgo y qué medidas adoptó la empresa después de conocer ese riesgo para reducirlo o mitigarlo, pero no cortar la relación comercial directamente con el proveedor para buscar otro proveedor que presente menos riesgos. Al contrario, si el proveedor tiene intención de cumplir, pero no lo hace, por ejemplo, porque no tiene capacidad económica para ello, lo que dice la directiva es que esta gran empresa multinacional obligada a estas medidas tiene que ayudar, apoyar económicamente a esta pyme, a este pequeño productor o a este pequeño proveedor para asegurar su cumplimiento. Y solamente en el último caso en el que el riesgo no pueda ser mitigado, por ejemplo, le estoy pidiendo información sobre el número de trabajadores y edad, le estoy diciendo que voy a visitar la empresa, le estoy diciendo que les financio un programa informático para que pueda llevar el control de los trabajadores, tal. Y la empresa, aún así, con todo eso, no me proporciona información, no reduce los riesgos, ahí sí podría yo estar facultado para rescindir o congelar la relación comercial. Entonces, si se pone como incentivo este tema económico de acceso a financiación y de potenciar las relaciones comerciales. Pero está en los dos, en renacionalización y ayuda. Hay que buscar el equilibrio. Tenemos también la pregunta de doctora Cristina Rego, pero ¿quién empieza, por favor? ¿Daniel o Cristina? Puede ser doutora Cristina e depois vou eu, doutor José. Estavas na vez, professor Daniel. Doutor Daniel, fique à vontade. Vamos lá, Daniel. Tudo bem. Estimado professor Luis, um gusto a apresentação de você, muitas gracias. E acá eu estou pensando um pouquinho a respeito de las certificações. Puede ser un poco inocente de mi parte, pero yo creo que esta es una estupenda alternativa cuando se habla a respecto de compliance. Me explico. Yo
estoy 100% cierto que certificaciones pueden ser usadas para el malo, como todo en la vida, pero puede ser un camino estupendo cuando se piensa en un mercado en compliance auditado. Quiere decir, en mi pesquisa para mi disertación de mestrado, yo encontré una forma de certificación que se llama SMETA 4.0, donde esta certificación permite que una vez una compañía es auditada, el resultado de la auditoría va para un banco de datos. Y este banco de datos puede ser compartido con otras compañías. O sea, una compañía la audita y otras compañías que también utilizan el sistema SMETA para la auditoría puede hacer uso de eso. Quiere decir que reduce el costo de auditoría, reduce el costo del compliance y aumenta la credibilidad de una auditoría seria. ¿Está bien? Entonces, cuando se hacen críticas al respecto de las certificaciones, y yo estoy de acuerdo con algunas de ellas, mi pregunta es, ¿no sería las certificaciones una alternativa para tenermos una cadena de suministro auditada y en compliance? Yo sé que hay equívocos que precisan ser corregidos, hay también una parte de inocencia de mi parte, pero ¿no sería esto una alternativa para, en larga escala, si pensando, para tener una cadena perfecta de cumplimiento, donde los pequeños pueden se juntar, los grandes van a tener poco costos para hacer eso y al final se tiene algo que es verdad que todos buscan, una cadena lista de, sin corrupción, una cadena que respecta el medio ambiente y todo más? Sí, estoy de acuerdo contigo y va, o sea, estas normativas van un poco en esta línea y me explico. O sea, todas estas normativas hablan de un cumplimiento colaborativo y de acciones colectivas. Por ejemplo, en el ámbito de los minerales, que no, como puse el ejemplo de Cárnica, no hablé del reglamento de minerales, pero el reglamento de los minerales procedentes de zona de conflicto, que es uno de los que más lleva desde 2017 en vigor y ya está más implementado, habla de acciones colectivas. Y las acciones colectivas son precisamente lo que estás comentando. En una certificación, muchas empresas colaboran, ponen en común la información sobre sus proveedores y se hacen como unos listados en los que hay una serie de proveedores que están en la lista blanca, ok, cumplen todos, y unas listas negras en las que están los que quedan fuera. Pero me explico un poco lo que quería yo decir del riesgo de las certificaciones y voy a poner un ejemplo real de un caso. O sea, no se trata de rehuir de las certificaciones, ir a otra cosa, no, se trata de abarcar más con las certificaciones. Por ejemplo, hasta ahora las certificaciones, como decía, muchas son o empresas privadas o ONGs. Por ejemplo, pongo una del ámbito textil que aquí en España ha sido noticia destacada, se llama Better Cotton. Better Cotton es una certificadora en el ámbito textil que certifica que el algodón empleado en las prendas se ha obtenido sin violaciones de derechos humanos. Pues Inditex, grupo potente multinacional español con marcas como Zara, fue noticia no hace unos meses porque más de 5.000 toneladas de algodón que le habían sido certificadas por Better Cotton parece ser que provenían de China, de los uigures, que habían sido recolectados este algodón con violaciones de derechos humanos y la certificadora no había sido capaz de verlo. ¿Cuál es el problema de un sistema solo basado en la certificación, que es el que yo vi cuando fui a visitar una empresa? Que a la empresa le interesaba ver el número de lote y el número de registro de la certificación. Y una vez que yo tengo ese número de lote y ese número de registro, no me preocupo más porque yo ya estoy cubierto, o sea, no se potencia una cultura de la legalidad más allá de, oye, yo número de lote, número de producto, certificado, ok, está todo bien. Y luego también, ¿cuál es el nivel de rigor y obligatoriedad de esta certificación? Porque, por ejemplo, en mi tesis abro con una introducción de un caso de una multinacional textil alemana, KIK, en el que había hecho auditorías a sus fábricas de sus proveedores en Pakistán. Y una empresa certificadora había certificado que todo estaba en orden, que había salidas de seguridad,
que las condiciones laborales eran adecuadas, que el ambiente laboral era adecuado, lo habían certificado todo. Apenas una semana después de esa certificación, hubo un incendio en esa fábrica de Pakistán, murieron 256 personas y se puso de manifiesto en el incendio que no había salidas de seguridad, que todas las ventanas estaban con barrotes y nadie podía escapar por las ventanas, que los trabajadores, muchos eran menores de edad y estaban tejiendo prendas en salas cerradas bajo llave, por lo que no podían escapar si había un incendio, que las escaleras de emergencia estaban taponadas, o sea que nada de lo que se había certificado era real, nada. La certificación la hizo una empresa italiana. Entonces, en Italia se inició un proceso penal en los tribunales de Génova para ver si había algún tipo de responsabilidad por parte de la certificadora, que había certificado una serie de cuestiones que después, cuando ocurrió el siniestro, se pusieron de manifiesto que ninguna era cierta. Y a la conclusión que llegaron los tribunales italianos fue que, dado que se trataba de una certificación en el ámbito voluntario de la responsabilidad social corporativa, no existía ningún tipo de responsabilidad por parte de la certificadora que había certificado, valga la redundancia, dichas prácticas sostenibles. Entonces, por ahí no se podía. En este caso de Kaika se inició un proceso penal en Pakistán donde no tuvo consecuencias para los propietarios de la fábrica, un proceso penal en Italia que no tuvo consecuencias para la certificadora y un proceso civil en Alemania que tampoco, para la propia multinacional alemana, que tampoco tuvo repercusiones para la multinacional. Entonces, aquí, este caso que digo fue el que inició el debate en Alemania y el que la población, la sociedad civil, se alzó, como si dijéramos, y dijo, oye, no, tenemos que hacer algo porque no puede ser que una empresa alemana se vaya fuera de Alemania a hacer lo que no puede hacer en Alemania para vendernos a nosotros los productos. Entonces, ese fue un poco el punto de inflexión. Y yo creo, estoy de acuerdo contigo en que la certificación es muy útil, pero una certificación con unas obligaciones jurídicas exigibles, oye, si tú me certificas algo que no es real, que tenga consecuencias para ti, y que descanse en algún tipo de autoridad pública, no solamente en empresas privadas de certificación o en ONGs, para que pues haya pues este control público que hacen, pues igual que los tribunales de justicia o la policía, también estas entidades supervisoras y trascienda al final de lo que pues los propios intereses, que en estas auditorías sociales pues siempre ha habido, estas certificaciones en materia social, pues siempre ha habido los intereses de quien pide la certificación y quien la otorga. No sé si te he respondido. Sí, muchas gracias, maestro. Gracias a usted. Doutora Cristina Rego de Oliveira, por favor. Bom dia. Muito obrigada pela organização do evento, bastante rico. Vou participar de alguns eventos com vocês e também propus, né, uma apresentação no GT. Buenos días, Luismi. Estou muito feliz Buenos días, por estar Cristina. acá nuevamente con Y usted. yo de verte de nuevo. Por tu ponencia, por compartir con nosotros tu investigación doctoral, que es perfecta. Muchas gracias por todo. ¿Sabes tú que voy a hablar en portugués? En portuñol. Sí, vale, Entonces, intentaré. pero voy a hablar despacio, ¿sí? Bien. Quando trazes a proposta de prevenção dentro da cadeia, né, da devida diligência de riscos, de prevenção do risco, do dano e depois da reparação, me parece que é uma perspectiva que eu trabalho de justiça restaurativa corporativa. Sim? Nessa perspectiva, a responsabilidade social corporativa encontra essa dinâmica de uma justiça restaurativa também empresarial. Minha pergunta, Luísa, é como é que a gente instrumentaliza isso na prática? Qual é a responsabilidade jurídica que eu posso atribuir a uma empresa numa perspectiva restaurativa? Se existe essa perspectiva em algum ordenamento europeu, né, com previsão de imputação de responsabilidade pelo não cumprimento, numa perspectiva de reparação efetiva, né, que englobe comunidades, stakeholders vários, enfim. E se não existe, se você, como investigador, né, e sei que o professor Adam trabalha muito com isso, se existe uma perspectiva, ainda que teórica, de implementação de um modelo restaurativo corporativo dentro da avaliação dessa cadeia de valor, numa proposta mais ampla de devida diligência. Era isso. Muitas graças, Luiz, por todo. Muchas
Gracias a ti, Cristina. Me alegro de verte otra vez. Estéis allí en Real, el curso con los fiscales. Y este ahora mismo en España, como decimos, es un temazo, el de la justicia restaurativa corporativa, porque uno de las notas distintivas de este Compliance 2.0, de estas normativas de diligencia debida, es que, o sea, a diferencia del blanqueo de capitales, que se ha cometido el blanqueo de capitales o se ha cometido el acto de corrupción y lo que se pretende es castigar y punto, esto al tratarse de riesgos de causar daños sobre terceros, la directiva, por ejemplo, de diligencia debida de 2024 tiene dos requerimientos claros. Uno es cesar el daño en el caso de que se esté produciendo por la matriz o por la filial del grupo, o sea, en el caso de que sea una filial o la matriz, el daño debe cesar. Y en el caso de que sea un proveedor, se tienen que adoptar medidas tendentes a que el daño sea mitigado y finalmente cesado. Y en ambos casos, o sea, si es mi filial, tengo que controlar el daño para cortar, para fin, no hay más daño. Si es un proveedor, tengo que adoptar medidas para que se vaya mitigando y al final cortar el daño también. Pero además introduce una obligación de reparación. O sea, las empresas, una vez detectado que se ha causado el daño, además de cesar el daño, tienen la obligación de reparar estos daños en el caso que hayan sido sus propias filiales o de mitigar estos daños en el caso de que haya sido un proveedor. O sea, que está introduciendo una lógica restaurativa. Esto es muy novedoso porque en el ámbito corporativo, además, como digo, esta normativa, han sido aprobadas hace nada, hace muy poco tiempo, y ahora están retocando cómo va a ser, entonces no hay ahora mismo montado esto con el profesor Raúl Calvo Soler, que ahora tenemos también un par de semanas, nos visita en España y tenemos un taller sobre estos temas restaurativos. Pues él propone una serie de puntos pues que sería un programa restaurativo en la empresa. Y yo, mi última investigación que se publicará también próximamente, yo hablo sobre que estos nuevos modelos de diligencia debida o de compliance, hablo de lo que se podría llamar la culpa reactiva. Y lo enlazo con lo que comentas de la justicia restaurativa. Y razono lo que quiero decir. Aquí lo que se pretende no es evitar que una empresa no tenga un proveedor de una empresa no utilice trabajo infantil. O sea, en última instancia es eso, pero aquí lo que se pretende es que una empresa conozca cuáles son las prácticas de su proveedor, intervenga cuando esas prácticas no son adecuadas y restaure los daños que se hayan podido causar. Es una lógica diferente. Entonces aquí creo que no, además, los programas de cumplimiento en esta materia claramente identificamos medidas ex ante, antes de que se produzca el daño, como las políticas, la evaluación de riesgos, los canales de denuncia, etcétera, y medidas ex post, una vez que se ha producido el daño, como la comunicación con los grupos de interés para conocer cuáles son sus inquietudes, como la restauración del daño por el medioambiental al momento anterior de que se hubiera producido dicho daño, la mejora de las condiciones laborales en el caso del que... O sea, hay dos tipos de medidas, ex antes y ex post. Entonces, yo lo que estoy proponiendo ahora es que la culpabilidad de la empresa o la responsabilidad de la empresa en este ámbito no tiene que basarse tanto en ¿tenía análisis de riesgo? ¿Sí o no? Ah, no, pues le sanciono. No en lo ex ante, sino en lo ex post. ¿Cómo reaccionó la empresa una vez tuvo conocimiento de que un riesgo grave se estaba materializando? Entonces, ahí, con ayuda de profesor Raúl Calvo Soler, estamos haciendo como una especie de programa restaurativo que sería, de acuerdo con las normativas aplicables, la respuesta que debería dar una empresa cuando ha tenido constatación de que se ha producido un daño y tiene que mitigar el daño o repararlo en el caso de que haya sido de su propia filial. Entonces, nuestras futuras investigaciones van en el camino de que al final una sanción económica, una multa económica de 300 millones de euros a una multinacional, al final acaba en el Estado que le pone la sanción, por lo que no repercute sobre la población que ha sufrido el daño, el medio ambiente, la comunidad que ha sufrido el daño medioambiental, no repercute allí, por lo que una sanción típica no tiene sentido. Y lo que sí tiene sentido es, ya que se imponen estas obligaciones de reparación, estas obligaciones restaurativas,
el fijar la culpa en cómo son estas medidas que se adoptan desde una lógica restaurativa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes, especialmente al doctor Luis Miguel Vioque Galeana por su maestral clase para nosotros, para todos los intervenientes. Yo, entonces, en nombre de todos los involucrados, de los coordinadores, yo pregunto si el doctor André, que es mi parcero en la coordinación de este panel, se gustaría de hacer una palabrita final. Es una facultad de usted, pero estamos acá para agradecer a todos con nuestros cumprimentos. Muito obrigado a todos os presentes. E, doutor André, podemos encerrar? Mas agradecer de novo a generosidade face ao meu atraso por me dar essa oportunidade, professor. Gostaria de agradecer a todos os presentes, desde logo aos dois ótimos palestrantes que nós tivemos, também a todo o público presente e agradecer sobretudo o facto das pessoas terem voluntariamente colocado as questões, não foi necessário apontar o pelotão de fuzilamento a ninguém e foram perguntas ricas. Também por estar ainda presente um agradecimento especial ao professor Luís. De facto, a tese do professor Luís é uma tese magistral, não há outra forma de o dizer, de uma riqueza e de um trabalho de fundo verdadeiramente impressionantes, e nós sabemos o quão difícil é fazer realmente investigação académica, seja na Europa, seja no Brasil. Portanto, agradecer ao professor Luís e, de facto, agradecer a sua produção, agradecer a sua presença. Espero que o possamos ver aqui mais vezes. Outros colegas seus também possam vir a participar e a colaborar com a FACAMP. E recordar também a todos os presentes e a quem nos ouve que o evento prosseguirá. Amanhã haverá a apresentação de resumos, quer de membros do grupo de pesquisa de compliance da FACAMP, e também de alguns membros externos, pelo menos uma delas aqui presente. Gostaria de vos convidar também a todos a poder estar presentes, mesmo que de forma virtual, e passar então a palavra para o professor Siqueira Pontes para poder finalizar este nosso painel. Obrigado, professor André. Então, encerrando, nosso agradecimento à doutora Saslina Camarudin, ao doutor Luís Miguel Vioque Galeana, e un día conoceremos la promissora y hermosa Ciudad Real, donde está la Universidad Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Luis. Muchas gracias, doctora Saslina, y todos los presentes. Hasta luego. Chao a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Chao.